están las subrecomendaciones, ¿no? Em, y esta segunda gran recomendación alberga a su vez otras 7 recomendaciones. Entonces hicimos un trabajo, Malva hizo un trabajo de una lectura un poquito más dinámica, toda vez que al finalizar la sesión ustedes van a tener una infografía con un desglose de cada una de las recomendaciones, como hicimos la vez pasada, con la temporalidad, el tipo de enfoque que tiene esa recomendación y tal, ya en una infografía. Entonces, a fin de no repetir esa información, ahora quisimos darle otro giro a la metodología del día de hoy. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Malva, porque estamos un poquito atrasados en tiempo. Bueno, la sesión va a quedar grabada para las compañeras y compañeros que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Y bueno, Malva, pues adelante te cedo el micrófono y yo te ayudo acá con la presentación. Listo. Gracias, Irene y Vanessa, por la invitación. Buenos días a todas y todos. Mucho gusto. Bueno, para no robar más tiempo, si quieres, seguimos con la próxima. Ya bien lo dijo Ire, esta es la segunda recomendación. Em, Como ven, apunta sobre todo al tema de la reparación integral. Si quieres, seguimos a la siguiente, que estas fueron esta, sí, esta. Gracias. Apunta sobre todo al tema de la reparación integral. La idea es que en esta sesión podamos abarcar cuál es su enfoque, qué temáticas maneja, cuáles son sus ejes y podamos hacer una reflexión en torno a cuál sería el papel desde el gremio empresarial y también una invitación a hacer una reflexión pues desde ustedes, desde su posición tanto gremio empresarial, pero también un poco desde la opinión personal, porque desde el instituto leemos que esta recomendación, sobre todo enfocada en términos de reparación y en términos de sociedad civil, pues hace un llamado a todos y todas para la participación. El objetivo central de esta recomendación pues es efectivamente garantizar el cumplimiento a la reparación integral, diferenciada y transformadora. A lo largo de la presentación vamos a ver por qué es diferenciada y transformadora. Recordemos que en Colombia se ha hablado hace ya un tiempo, desde el 2005 más o menos, sobre reparación integral, pero la comisión le da un giro, o más bien agrega que también debe ser diferenciada y transformadora. Dentro de ese objetivo hay 4 ideas principales para el cumplimiento de este, y es el reconocimiento de los hechos y responsabilidades por parte de los actores armados, reconocimiento a la dignidad de las víctimas, un trabajo de memoria, de construcción de memoria para la garantía de no repetición. Más adelante vamos a ir a profundizar en cada uno de ellos, pero lo más importante de esta reparación, de esta recomendación, y algo que vamos a ver a lo largo de los ejes, es que hace un énfasis en la importancia de hacer ajustes a la política, a la normativa y a las instituciones. Es decir, la comisión declara que como tal, como hoy está funcionando el mecanismo de la reparación integral, no es suficiente, no abarca a la totalidad de las víctimas. Hay hechos que aún deben o faltan por ser reconocidos, como es el del exilio. Y entonces el eje un poco de esta recomendación también es hacer ese cambio, esa transformación, esos ajustes a las políticas, normativas e instituciones necesarias para dar cumplimiento a este objetivo. Seguimos con la siguiente, por favor. Bueno, como les comenté, la reparación integral es un tema que se ha manejado en Colombia ya desde hace unos años, y en esta recomendación la Comisión de la Verdad intenta integrar esos antecedentes que ya se han venido trabajando en Colombia. Recordemos que uno de los, digamos, de los aportes iniciales que se hizo para hablar de justicia ordinaria, o la primera vez que la ley en Colombia, que una ley ordinaria se transformó para hablar en términos de paz, fue la Ley de Justicia y Paz, que fue un proceso de desmovilización, ustedes ya la conocen, pero esta ley 975
del 2005 fue donde se realizaron los primeros pilotos de reparación. Estos pilotos se organizaron tanto desde el gobierno, pero también con las organizaciones de víctimas, y estos pilotos, eran 7 pilotos, estaban dirigidos únicamente a sujetos campesinos. Ahí se reconoce sujetos como la Organización de Trabajadores Campesinos del Carare y organizaciones campesinas como El Placer. Entonces fue como la apertura inicial de la ley para hablar de transformaciones y de reparación colectiva. Por supuesto fueron pilotos que tuvieron altos y bajos, y ya en 2011 pues es cuando se reconoce por primera vez una ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia, la 1448. Recordemos que esta ley tiene 5 medidas y una de ellas pues es la restitución. La comisión hace mención a esta ley porque pues es la que actualmente maneja la reparación colectiva, pero aún menciona que es necesaria darle un fortalecimiento y también darle una extensión a la ley para que pueda cubrir a toda la total de las víctimas. Asimismo, dentro de los antecedentes están los decretos de ley étnicos. Estos decretos eh, que hacen parte también de la ley 1448 del 2011, lo que indican es que para una restitución integral, perdón, para una reparación integral debe haber un enfoque étnico. Entonces estos enfoques, el 46, 33, 34 y 35, son específicos para comunidades étnicas, es decir, comunidades afro, palenqueras, raizales, indígenas y pueblos rom. Estos decretos se crearon para que la reparación colectiva fuera específica en esas comunidades y ser reconocidos como sujetos colectivos, dada su historia, sus territorios y por supuesto las necesidades que responden a las comunidades. Dentro de los antecedentes también está la mención del cumplimiento. La comisión exige el cumplimiento del punto 5, sobre todo el punto 137 del acuerdo de paz, que se refiere a un reajuste de la reparación colectiva. Y finalmente, pues la comisión menciona ya su finalización, que el sistema integral de verdad, justicia y reparación continúa con la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entonces, esta recomendación no sale específicamente de la Comisión de la Verdad. Existen varios antecedentes en Colombia que hablan de reparación integral, y eso es importante tenerlo en cuenta porque recordemos que el énfasis de esta recomendación es hacer un énfasis en estas normativas y en el cambio de las instituciones que estas leyes mencionan para poder hacer cumplimiento de estas leyes. La siguiente, Irene. Para entrar más en profundidad de lo que se refiere a esta recomendación, vamos a resumirlo en 5 ejes. Estos son los 5 ejes que ustedes van a encontrar en la infografía que ya les mencionó Irene, pero para la comisión era importante mencionarle estos. Entonces, uno, y el más importante y tal vez el que abarca a todos, es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, que además está atravesado por un reconocimiento de responsabilidades. Esto tiene que ver con muchos de los espacios que la comisión había trabajado, que son espacios de reconocimientos por parte de los actores armados a los hechos por los que son responsables, de los cuales luego se espera que tanto la justicia ordinaria, pero también la justicia especial para la paz se encarguen de esta responsabilidad, pero además también que este reconocimiento de hechos ayude sobre todo a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ya que es un campo que en Colombia es uno de los que está más atrasado y menos se ha podido trabajar, dado pues la falta de reconocimiento de hechos y la ubicación de las personas. Aquí en este reconocimiento también aparece el Estado como uno de los entes que debe reconocer su responsabilidad. Aparece el caso, por ejemplo, de la Unión Patriótica,
y también los casos de los que son llamados falsos positivos de las ejecuciones extrajudiciales, por los que el Estado también debe reconocer una responsabilidad. En el segundo eje, pues está justo la reparación integral. Aquí el punto importante de la comisión y lo que menciona es no solo hacer esa reformulación de la ley de víctimas del 2011, no solo es hacerla cumplir debidamente, sino además que a esa reparación integral queremos darle un efecto transformador para que sea efectiva esa reparación. Y entonces ese efecto reparador en qué está. Entonces no solo reconocer el daño y que la víctima se reconoce por víctima por el daño, sino que además debe haber una garantía para acceder al derecho de la oferta social del Estado, es decir, que las víctimas puedan acceder en igualdad de condiciones a los derechos de salud, a la posibilidad de obtener vivienda, a la posibilidad de participar en educación y todos los ingresos que genera el Estado, que como tal la sociedad y especialmente las víctimas tengan igualdad de garantías para participar en esta oferta del Estado. ¿Para qué? Para superar una desigualdad, porque la comisión reconoce que las víctimas o la mayoría de las víctimas están en desigualdad de condiciones sociales y la manera de hacer una reparación transformadora no es solo reconocerlas como víctimas de hechos, sino también garantizar estos derechos. El tercer eje se enfoca en una salud, en el derecho a la salud integral, y esto aquí hacen énfasis en que hay que reconocer que hay diferentes hechos victimizantes y cada uno de estos hechos tiene un efecto tanto en la salud mental como en la salud física, que se debe evaluar su diferencia. No es lo mismo una persona que ha sido secuestrada, duró 5 años secuestrada, alejada de su familia, qué efectos tiene esta persona, a qué puede acudir en términos de salud, con quién puede hacerlo, cuál es el trámite para que sea efectiva su atención, y al igual que una persona que ha sido víctima de una mina antipersonal o también una persona que ha sido víctima de tortura. Entonces, hay diferentes hechos victimizantes, me parece que en la sesión pasada los mencionaron y explicaron los que la comisión reconoce, pero bueno, mencionándose a largos rasgos son pues el homicidio, el secuestro, atentos contra la violación integral de la persona, la desaparición forzada, el reclutamiento, la tortura y también ahí entra, me parece que bueno, la extorsión como una medida que se debe reparar. El cuarto punto es la construcción de una memoria plural y poner en marcha una política de memoria y verdad. ¿A qué se refieren con esto la construcción de memoria plural? Y es que la comisión reconoce que en términos de narrativa deben escucharse todas las voces de las víctimas, pero no solo de las víctimas, sino todas las personas que tienen algo que narrar frente al conflicto armado, tienen una visión frente al conflicto armado. Esto es importante porque no solo pone la visión en las víctimas y los victimarios, sino también en el resto de la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que tiene que decir la ciudadanía en general en Colombia sobre el conflicto armado? ¿Cuál es nuestra narrativa? La comisión invita un poco a que no solo escuchemos la versión de los victimarios justo porque nos quedamos con una verdad. Si nos devolvemos un poquito a lo que les expliqué de la Ley de Justicia y Paz y la Ley 1448 del 2011, aquí entra una parte importante de la comisión como antecedente, y es que en el 2011, cuando fue la ley de víctimas, era la primera vez que en Colombia primero se reconocía el conflicto armado, y una de las medidas de reparación nos hablaba de la verdad, de la posibilidad de hablar de la verdad como una forma de reparación. Era la primera vez que en Colombia no se medía la reparación como un nivel económico, como una manera de reparar a las víctimas, sino también que reconocer la verdad, reconocer su verdad como víctimas, era una forma de
La comisión lo que integra es también esa parte de la verdad como una reparación, pero también la memoria como esa forma de construcción verdades, ¿no? Porque sobre el conflicto armado va a haber diferentes memorias, diferentes verdades. Entonces, este eje que nos presenta la comisión viene, si lo echamos para atrás, viene de una construcción de paz en Colombia desde el 2005 y que ahora la comisión le intenta dar ese fuerte a la memoria plural. Y el 5 son las medidas específicas, es decir, todas las ajustes y cambios en las normativas o además leyes nuevas que se deban crear, nuevas políticas públicas que se deban crear para la búsqueda de personas que son víctimas de desaparición forzada. Esto se refiere a que la comisión propone que debe haber un apoyo máximo a la unidad de búsqueda, que es la que actualmente pues queda junto con la JEP como las dos instituciones dentro del sistema integral para la paz. Y además, dentro de estas medidas es que debe haber en Colombia un apoyo a la investigación en búsqueda de personas, específicamente en la investigación forense. Si nosotros revisamos otras comisiones a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, Guatemala, Chile, Argentina, vamos a ver que uno de los aspectos más importantes es la investigación forense. En Colombia todavía esta parte de la búsqueda de personas está muy dedicado desde las organizaciones civiles. Son las mismas organizaciones las que contratan privados para esta investigación forense, las mismas organizaciones que realizan sus propios protocolos para encontrar a sus seres queridos. Y lo que la comisión indica es que esto no solo debe ser responsabilidad de las organizaciones civiles, de las organizaciones de víctimas, sino que es el Estado el que debe comprometerse con una política de investigación forense para dar cumplimiento a la unidad de búsqueda. Entonces, estos son los 5 ejes principales. Por ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Continuemos. Iré con la... Señora. Listo, Jacqueline, gracias. Ahora, en términos de reflexión, ahorita vamos a ver 2 medidas que nosotras intentamos diferenciar entre institucionales y en términos de sociedad civil. Pero aquí hay una pregunta y es lo que nosotros alcanzamos a leer de la lectura de esta recomendación. Y es en especial, en específico, aparte de hacer énfasis en el ajuste de políticas que sean necesarias para esa reparación diferenciada y transformadora, nosotros creemos que esta recomendación también hace un llamado y es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Y justamente es uno de los, pues se menciona tanto en el título como en el objetivo de esta recomendación, pero creemos que solo los cambios institucionales no pueden ser un reconocimiento a la dignidad de las víctimas. Debe haber una transformación como sociedad civil para entender eso que se refiere a la dignidad de las víctimas. Por ahora nosotros queremos que se queden con la pregunta y es cómo entendemos ese reconocimiento de la dignidad de las víctimas. No sé si ahora alguno de ustedes a lo largo de la presentación haya pensado en esos términos de reparación, en esos términos de contexto en el que cada uno se encuentra o lo que conocen como gremio empresarial, en el que la dignidad por parte de o actores o el Estado u otro actor, actores armados o del Estado o otro actor, haya violentado contra la dignidad. O si ustedes creen que hay otra posibilidad de ese reconocimiento de la dignidad de las víctimas diferente a los ajustes de las normativas o instituciones. Hola, ¿lo preguntas para responder ya o más ratico? Sí, no, quería escuchar como unas observaciones para ahorita pasar al siguiente ejercicio. O sea, antes de Ya. las diferencias, quisiera saber cómo escuchar ahorita qué se les viene a la cabeza frente a eso del reconocimiento de dignidad de las víctimas. Ok, pues bueno, buenos días, soy Carolina Perdomo, soy coordinadora de un equipo grande de la Fundación CIDOC y cuando te escucho se me vienen a la cabeza pues varios asuntos. Uno de ellos es, por ejemplo,
en la implementación de políticas o proyectos que se reducen a lo meramente asistencialista, ¿sí? Creo que ese reconocimiento de las víctimas pasa por una mirada integral del ser humano y reconocer cómo esos hechos victimizantes han afectado no solo, y lo mencionabas pues hace un rato en la explicación que nos dabas, no solo su salud mental, física, su economía, su proyecto de vida, sino pues todo lo que lo constituye como ser humano. Entonces, en ese reconocimiento de la dignidad, pues debe tenerse clara esa mirada integral, ¿no? Del ser humano y de que su vida pues no termina ahí. Es como impulsar un poco también esa reconstrucción y cómo como sociedad civil, como institución, como Estado, pues estamos llamados a esto. Entonces, se implementan políticas o proyectos que pasan, sí, por auxilios, por transferencias monetarias, por temas económicos que si bien pues son de suma importancia, no, pues no lo son todo, ¿sí? Bueno, eso por un lado. No sé si estoy como respondiendo a la Sí, sí, reflexión. sí, sí, claro, Bueno, no, claro. Sí, eh, justo pensarnos. Ajá. sí, haría énfasis como en eso, como en la mirada integral, no, porque escucha uno desde el desconocimiento en ciertos sectores y gremios, como es que lo quieren todo regalado, ¿no? Pues porque sufrieron un hecho victimizante, entonces el mundo está en eterna deuda con la población. No se trata de estar en una deuda eterna, impagable, sino que es eso, reconocer precisamente esa dignidad, y transformar la mirada, y eso cambia también los abordajes. Es un poco por ahí lo que quisiera como aportar. Gracias, Carolina. No sé si alguno tenga algún comentario. ¿Alguna tenga algún comentario? Yo, bueno, buenos días para todas, todos los que estamos acá. Yo vuelvo y recuerdo que yo no hago parte de empresas, sino mi asistencia acá es desde el ámbito educativo que acompaño instituciones y de lo que, de la mirada del ejercicio es, yo pienso que es el reconocimiento como de esa dignidad en habilitar o generar estrategias que que permita dejar capacidad instalada para que ellas puedan, las víctimas también puedan transitar a otros escenarios, ¿no? Desde ese reconocimiento de lo que pasó para ellas, pero que sea desde una mirada integral, con dignidad para ellas, pero que además no solo sea un auxilio, sino darles herramientas, abrirles espacios en los que ellos puedan también, desde una capacidad instalada, puedan abrir su propio mundo, ¿sí? Sus otras posibilidades con dignidad para ellas, desde las miradas de ellas, sino desde la mirada de un externo que viene a reparo de esto, de pronto sin reconocer ese sentir de las víctimas como tal y el reconocimiento de sus entornos. Para mí eso es muy clave y creo que lo que apunta el informe acá, yo también había podido hacer como una, sabiendo desde la infografía de que íbamos a tratar ese tema, avanzar como una lectura. Creo que la invitación a mirar de una manera integral y diferencial es muy asertivo en este momento. Gracias, Gracias. Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Qué bueno tener también esa mirada desde de la otra institución. Justo una de las preguntas de la comisión y en que ustedes lo mencionaron, esto de la deuda eterna y lo que dice Jacqueline de la transformación, y es justo en esta recomendación lo que la comisión les comentaba es hay énfasis en el cambio institucional. También habla un poco y es cómo reconocer a las víctimas también para lograr esa transformación en la medida en que haya un punto en que las víctimas efectivamente se sientan reparadas. Justo el punto es, no podemos continuar y alargar la narrativa de víctimas y victimarios por siempre en Colombia. Debe haber una transformación. Y ese cambio y la transformación no va a pasar de que un día la víctima ya no se siente víctima hasta que efectivamente se logre su propia reparación
integral en todas las medidas simbólicas, económicas, a nivel de garantía de derechos, a nivel de garantía de acceder a diferentes instituciones y el cumplimiento de esos derechos. Entonces, ese reconocimiento, por supuesto, aquí nos pone en un clave de tiempo. Ese reconocimiento no se va a dar con que las instituciones existan o que las leyes existan, sino el cumplimiento y la garantía de eso y que se haga efectivo, pero además también cómo lo entienden las personas de la sociedad civil que no se sienten como víctimas, que no se reconocen a sí mismas como víctimas o que no han pasado por un proceso de reparación. Entonces, no es solo el proceso entre institución y víctima, sino también todo lo que engloba el panorama nacional en ese reconocimiento de la dignidad para la transformación, en tal vez ya no pensar en víctimas y victimarios, sino también en un proyecto de transformación social como país. Recordemos que todo el informe de la Comisión de la Verdad está pensado a cambiar una narrativa en una transformación social del país. Y esto es uno de los ejes en los que la Comisión cree que se pueda transformar el país. La siguiente, Ire, por favor. Y ahora para realizar una segunda reflexión, nosotros consideramos que hay dos tipos de medidas en esta recomendación. Una muy desde el nivel institucional, por supuesto, del Estado y lo que debe hacer el Estado para hacer cumplimiento de ellas, y es reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad, es decir, todos los procesos de reconocimiento que venía trabajando la Comisión. Aquí un pequeño apunte, recuerden que la Comisión de la Verdad, aunque habló con excombatientes, habló con líderes, jefes guerrilleros, jefes de otros grupos armados, estas conversaciones que tuvo la Comisión, por no ser un ente de la justicia especial o de la justicia ordinaria, no tienen la potestad para hablar de estos temas extrajudiciales como en términos de justicia. Son más un proceso de reconocimiento en términos de verdad y memoria. Ya bien es un proceso institucional, o sea, en estos relatos lo que hay es un reconocimiento de la responsabilidad colectiva de un grupo armado, pero no de la responsabilidad individual de los actores armados. Después de esto, la Justicia Especial para la Paz puede hacer uso, ahí viene un debate frente al Estado y también frente a la sociedad civil, y es cómo hacer uso de estos relatos para hablar de justicia en términos de responsabilidad de cada grupo armado. También debe haber un reconocimiento por parte del Estado frente a esa responsabilidad. Ya les mencioné, también hay casos en que el Estado debe reconocer como son la Unión Patriótica, los llamados falsos positivos, pero también en que los diferentes gobiernos han tenido relaciones con grupos armados a lo largo de este conflicto armado, ¿no? Entonces, la comisión ya identificó estructuras, ya identificó relatos que se refieren a eso y ahora hace parte de la justicia colombiana que el Estado reconozca estos hechos para no solo hablar en términos de justicia entre quién reconoce o no, sino también en términos de verdad para las víctimas, que es lo central de esta recomendación. Y luego, por supuesto, el reconocimiento por parte de entidades públicas que hayan participado o incluso privadas que hayan tenido grandes responsabilidades dentro del conflicto armado interno. La siguiente, por favor, Irene. Bueno, esto es a nivel institucional, todo lo que tiene que hacer el Estado, el gobierno para hacer cumplimiento a esta recomendación. Y la segunda, el otro nivel es ya un nivel que nosotros identificamos que podemos hacer incidencia, que podemos participar, y ya es una pregunta más abierta ya para esta reflexión de esta sesión. Es que ustedes saben que la Comisión de la Verdad desde sus inicios movilizó mucho la participación en términos de diálogo social. El diálogo social no entendido como una negociación entre actores, sino entendido como un espacio en donde yo tengo una postura, pero estoy dispuesta a escuchar al otro para poder entre los dos transformar esa narrativa y entender qué es lo que entiende el otro por ese conflicto, qué es lo que entiende el otro desde su postura, desde su vivencia y su propia experiencia. En estos diálogos sociales, no sé si alguno de ustedes como gremio o institución ha podido participar, si ha escuchado lo que son y lo que puede
llegar a ser un diálogo social. Es un espacio que promete mucho en términos en que Colombia es necesario escucharnos, escuchar al otro, escuchar la postura, reconocer que mi verdad no es la verdad del otro, pero no significa que no, que el otro me tenga que negar, sino más bien algo que impulsa la Comisión de la Verdad, justo que puedan convivir esas dos verdades porque son necesarias. Es lo que apunta la memoria plural que vimos hace un rato, que es eso, la memoria verdad, y es reconocer las voces de todos. Otra medida que vemos desde de la sociedad civil es el acompañamiento a organizaciones sociales y derechos humanos. Esto es una medida que puede ser tanto institucional, porque es el Estado el que debe garantizar que efectivamente se cumplen los derechos para las organizaciones sociales, específicamente para organizaciones de víctimas, pero aquí la pregunta es, por ejemplo, yo sé que, o sea, yo conozco un poco la Fundación CIDOC, sé que ustedes hacen un trabajo de acompañamiento a organizaciones sociales, pero me gustaría escuchar, por ejemplo, de otros gremios que aquí no conozco. Y por último, es el reconocimiento a víctimas que han sido invisibles o han estado por fuera de las políticas de atención. Aquí les pongo el ejemplo de las víctimas que han tenido que irse del país, las víctimas de exilio, sí, se ha visto obligado por amenazas o por intentos de secuestro a salir del país. El exilio todavía no ha sido reconocido como un hecho victimizante y eso es una de las cosas por las que apunta la comisión. O también el exilio transfronterizo, que son los momentos en que las víctimas se ven obligadas a cruzar la frontera. Esto se ve mucho en Colombia, sobre todo en Venezuela o en Ecuador, y son víctimas que aún no han sido reconocidas. Esto no solo debe ser por parte del Estado, sino también un reconocimiento desde la sociedad civil. Nosotros, ¿qué podemos hacer también como gremio empresarial o institucional, corporativo, frente a estas tres? Entonces les dejamos estas tres iniciativas y nos gustaría, estas tres medidas, perdón, escuchar ustedes cómo se ven participando en estos tres espacios. Vamos a hacer un poco la dinámica de la sesión pasada, apuntando hacia estas tres medidas, qué se está haciendo desde sus lugares y qué se puede hacer. Entonces, más o menos para que lo vayamos pensando un poquito así y abrimos el micrófono para que participen, por favor. Malva, Irene, de pronto tienen alguna diapositiva allí, es que no la alcanzo a ver, con las tres medidas para que refresquemos un poquito y conversemos a partir de ahí. Sí. La pongo. Una de esas es el diálogo social. Ustedes, primero, ¿qué entienden por diálogo social? ¿Si han podido participar o no? ¿Si han escuchado a qué se refieren con diálogo social? La otra se refiere en términos de acompañamiento a organizaciones civiles. Ahí ya Irene las tiene en la presentación. Y luego reconocimiento a víctimas que han sido invisibles o que están fuera de las políticas de atención. Entonces, si alguno tiene alguna experiencia en diálogo social que nos quiera contar, o lo que ha escuchado y cómo creen que desde su organización, su gremio o institución puedan vincularse a un espacio de diálogo social. Yo he escuchado el concepto del, bueno, como el escenario de que es un diálogo social y es la posibilidad de sentarse, pues digamos, a la mesa a diferentes actores con diferentes, no sé, roles, perfiles incluso, y pues abrir una discusión en torno a unas preguntas orientadoras o,
bueno, no sé si voy por allí, y los actores pues principales incluyen pues las víctimas, otros representantes institucionales, representantes del gobierno, no sé si voy por ahí, pero lo que no tengo claro es si es una figura, digamos, no sabría cómo decirlo, como ya institucionalizada o cualquier escenario espontáneo o que se programe como de encuentro y diálogo puede considerarse diálogo social. O sea, es una metodología específica, responde a una metodología específica o... Es una metodología específica que se viene trabajando sobre todo desde las ciencias sociales en términos de resolución de conflictos. Pero es importante lo que dice Carolina porque no es que sea institucional, es decir, no solo deben ser diálogos enmarcados dentro de una figura del gobierno, es decir, no tienen que ser dirigidos por el gobierno, sino también diálogos que justamente se lideren a través del mismo territorio. Puede ser que en el Valle se lidere, bueno, actualmente se lideran varios diálogos sociales en el Valle y en el Cauca, que no han sido solicitados por el gobierno, no están coordinados por alguna institución del Estado, sino más bien desde las iniciativas de organizaciones y estos diferentes actores para escucharse. Aquí hay algo importante y es que la importancia de los diálogos sociales es que no está referido a que, aunque en el espacio se hable de responsabilidades, no es un reconocimiento oficial ante la ley, o sea, no es ir a escuchar confesiones de actores armados, no es ir a escuchar como relatos específicos que tengan una responsabilidad dentro del conflicto armado, sino más bien es hablar de nuestra posición y cómo trabajar desde diferentes actores para la resolución de conflictos en términos de ciencias sociales, pero en Colombia estaríamos hablando de resolución en términos de escuchar diferentes voces. Como lo plantea Carolina, puede haber diálogos sociales e institucionales, la Comisión de la Verdad realizó varios diálogos sociales, pero está muy dirigido a que sea un espacio abierto, no estricto en términos de quién tiene que decir qué, sino más bien en términos de escucharnos. Aquí la pregunta es si ustedes, por ejemplo, estarían dispuestos a participar en estos diálogos sociales. O si quizás ya ha habido espacios Hola, muy que buenos días. quizás... Sí, adelante. Adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, mi nombre es Nora Alejandra Tovar, yo soy comunicadora social, tengo un emprendimiento que es una escuela de salsa, Arrebato Caleño, hace más de 7 años, y el año pasado, pues en el marco del paro nacional y del estallido, conformamos un colectivo denominado Repascol, y desde ese colectivo pues estamos haciendo producción audiovisual y comunicaciones de cara pues a entender un poco lo que sucedió durante este periodo de tiempo. Hace algunos años también pues tuve la oportunidad de trabajar en algunas películas que estuvieron en salas de cine, que incluso tuvieron la participación de reinsertados de las FARC. Entonces es, digamos, lo que es muy interesante porque pues en este proceso se requiere, digámoslo, tener una apertura tanto del sector, digámoslo, político, pero también del sector privado para dinamizar como esas nuevas formas de poder interactuar con esta población, como tú lo decías, que bueno, que ya hay que empezar a debatir quizás un poco de ese concepto de víctimas y en ese sentido creo que es importante trabajar una línea social a la comunicación, es decir, el contenido de la dialéctica como tal, las narrativas son fundamentales para que todos y todas podamos entender en qué consiste a profundidad todo lo que tiene que ver con esta comisión de la verdad, qué implicaciones tiene. Bueno, sé que este es parte como un ejercicio también importante en ese sentido, pero que también podamos entenderlo y la comunicación es fundamental, ¿sí? Para podernos acercar al concepto, para poder
comprender qué fue lo que pasó en el país, pero además para trabajar de cara a lo que viene para el país. O sea, cómo desde nuestros emprendimientos y desde el sector empresarial, digámoslo ya, como grandes empresas, podemos hacer parte de una mesa de diálogo, de una mesa de trabajo. Además que creo que Cali necesita empezar a tener una mirada donde articulemos la academia, el sector político, el sector empresarial, la sociedad civil y diferentes disciplinas para que podamos de alguna manera en términos de paz poderle dar también una visibilización y un camino hacia la ciudad y pues desde acá también poder sumarnos a todo lo que se está haciendo pues desde el ámbito nacional. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos venido trabajando con los jóvenes de la resistencia, hemos venido haciendo talleres de comunicación, capacitación con ellos, producción audiovisual, y eso es pues como una manera, digámoslo, de poder repensarnos un poco también este asunto. Gracias Nora. Creo que le apuntas a los dos, tanto en la participación de escucha, pero también en el acompañamiento a organizaciones, ¿no? Todo el trabajo que están haciendo sirve mucho, por supuesto, a los jóvenes, pero creo que deja también un producto final, una capacidad que se puede replicar en otros espacios, no solo a los jóvenes. Y frente a la participación en no diálogo social, yo también me gustaría preguntarles, a mí también me gustaría preguntarles, y es, frente a esta recomendación, ¿ustedes ven viable esta reparación integral, esa reparación transformadora, teniendo en cuenta esos aspectos pues que ya vimos anteriormente, o hay otros aspectos que ustedes consideran vitales, más allá de hablar del eje de salud o del eje del reconocimiento de la verdad o de la memoria plural? ¿Consideran que debe haber otros aspectos que hacen falta para poder hablar de un reconocimiento de la dignidad de las víctimas? Creo que la apuesta por lo colectivo, ¿sí? No solo como escenario de reconocimiento de las historias y la memoria misma, sino para la transformación y para alentar un poco esos procesos que se pueden o ya sea iniciar o apoyar porque ya vienen dándose, pero como reconocer eso del valor de lo colectivo, ¿sí? La dignidad humana, si bien es, al ser inherente al ser humano, podría verse como un asunto individual, pero la suma de las dignidades es mucho más potente, digo yo. Y frente a lo que preguntabas hace un momento, Malva, de si estaríamos como en disposición o en el interés de participar, yo a título personal digo, claro, por supuesto, me interesa, es como en lo que he trasegado estos años. Y conectando un poco con la sesión anterior, donde Irene nos invitaba a comentar cómo en qué veníamos desde las organizaciones, desde el sector empresarial, yo diría que nos encontramos en un momento bastante esperanzador frente a la participación del gremio empresarial o de las fundaciones empresariales para tener un lugar ahí no solamente de representatividad o digamos el orgullo que despierta estar allí como empresarios, no, sino como desde ese lugar más humano que conecta con la historia de vida del otro. Nosotros desde la fundación venimos implementando unos proyectos también con recursos de cooperación internacional, de USAID, algunos de ellos con componente étnico, ¿sí? Autorreconocimiento étnico. Y en ese estar con estas comunidades, reconocemos también lo que mencionabas de las víctimas que han sido invisibilizadas y no están cubiertas por ninguna política, no conocen de la ley de víctimas, no están registradas en ninguna parte. Y a partir de allí también es poder abrirles puertas, generar pues la oportunidad de, bueno, si bien la naturaleza de lo que hacemos desde la fundación no es exclusivamente dirigida a víctimas, es también conocer desde adentro, desde los equipos de atención,
todo lo que tenemos que saber para el momento en que toque en un diálogo, en un escenario de diálogo o de atención, conocer esas historias, poder acercarse a ellas desde ese respeto a la dignidad y también activar las rutas que sean necesarios, hacer el acompañamiento institucional para que ese acercamiento sea efectivo, ¿sí? No sea, no se quede pues como en lo anecdótico, sino, bueno, conocer su historia y apoyar institucionalmente todo cuanto sea necesario. Entonces, para resumir un poco y puntualizar, lo que quiero decir es que creo que sí, estamos en un muy buen momento para tener un lugar en esos diálogos sociales, porque hay un interés genuino, lo mencionaba en la sesión anterior, para que esto pues ocurra. Creo que sí, Malva. Gracias, Carolina. Ahí tocas un tema importante con lo que nos comentas de la fundación y es justo, no todos los acompañamientos y los trabajos deben ir dirigidos a víctimas y es algo que la comisión también reconoce y es, aunque debe haber un trabajo de reparación integral dirigido precisamente a las víctimas, debe haber también un trabajo de la sociedad civil y de todos y todas en esta transformación del país. Y pensando en este modo, a mí me gustaría preguntarles si ustedes consideran algunos temas importantes en esos diálogos sociales en los que no estamos trabajando directamente con víctimas, sino más bien con otros actores que pues hacen parte también de los territorios, pero que no se reconocen como víctimas o tampoco por supuesto que son victimarios, pero que sí hay temas que deberían tratarse a lo mejor con ellos para incidir y tal vez incrementar este potencial del legado de la comisión y todo este impacto de la recomendación. No sé si hay algunos temas que ustedes consideren importantes tal vez para eso que nos menciona Carolina y es no solo trabajar con víctimas, sino también lograr un cubrimiento más amplio en términos del trabajo que se hace. Ahora que la compañera mencionaba el estallido social, en el que siento que hubo un remesón importante para el país entero y nos movilizamos un montón de gente, incluidos pues los empresarios, a atender la situación. Y en ese escenario de escucha fue clave leer no solo con las gafas del asistencialismo, sino estar ahí muy alertas a escuchar desde la minucia y lo que hay detrás de esas historias de vida y esos reclamos. ¿Sí? Y que nos encontramos, me permito mencionarlo porque no sé, Malva, si estabas, lo comentaba la vez pasada, que desde la Fundación SIDOC, junto con la iglesia y bueno, otras organizaciones de la sociedad civil, fundaciones de todos los tamaños, nos dimos a la tarea de acompañar estos procesos de conversa y de construcción colectiva en el que participó la compañera que intervino en ese momento. Y en esa escucha activa nos dimos cuenta, por ejemplo, de la necesidad de generar empleos. Uno de esos, como generar opciones, oportunidades de generación de ingresos, diversas. Y no solo que los empresarios abran vacantes para que las personas se vinculen como operarios, no, sino dinamizar todo lo que sea posible para que las personas puedan tener un proyecto de vida, digamos, con el que se sientan a gusto. ¿Sí? Eso de poner en juego sus habilidades, sus sueños, sus talentos, sus potencialidades, eso es clave. ¿Sí? Como comprender ese lugar simbólico, ¿sí? Y cómo potenciarlo desde lo colectivo, propiciando procesos, no sé, desde el arte, desde lo sensible, que les permitan comunicar, ¿sí? No solo comunicar, sino transformar desde adentro, resignificar la experiencia.
y ponerla en movimiento con el mundo exterior, sí, ponerla en movimiento, ya sea comunicarla, generar espacios de formación, de compartir esas historias. Eso, desde lo simbólico también, desde lo colectivo, como lo he mencionado hace un rato. Creo que por ahí voy dando pues como unas pistas basadas en lo que estamos haciendo, pero también en lo que podría fortalecerse. Reconocer que, pues que todos traemos un bagaje cultural que puede ponerse acá en diálogo también, ¿sí? No es solo hablar lo que decía la compañera, que la narrativa pueda incluir todas esas otras posibilidades, todos esos otros lenguajes, todas esas formas de simbolizar, de la música, las artes, el cuerpo, que no se restringen solamente a lo discursivo, ¿no? A la oralidad, sino todas esas otras formas que están atravesadas por el cuerpo también. Muchas gracias, Carolina, por la reflexión. Y bueno, antes del cierre, que ya se nos va a pasar el tiempo, quisiera preguntarles, bueno, tal vez a Jacqueline, a Laura, que no las he escuchado tanto, bueno, sobre qué les deja esta recomendación en términos de posibilidades, es decir, más allá del cumplimiento institucional, de lo que venimos hablando en términos de sociedad civil. ¿Qué tan difícil ven ustedes un reconocimiento de la dignidad de las víctimas a nivel nacional? Es decir, aunque en Colombia se siga hablando de reparación integral, del compromiso del gobierno, bueno, del Estado y de los gobiernos que han pasado, porque, y justo creo que era Carolina la que mencionaba ahorita esta frase que es muy famosa de que quieren todo regalado, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para transformar esta visión de no vamos a estar en deuda eterna, pero tampoco es que quieran regalado, todo regalado precisamente porque hay una historia, ¿no? Hay unos relatos que hablan precisamente de por qué las víctimas, no solo en cuestión del daño, no solo en cuestión del conflicto armado son víctimas, sino también en términos de desigualdades sociales. Entonces, ¿cómo transformar esta frase que yo sé que se menciona mucho, nosotros la encontramos en muchos espacios, sé que es muy común, en esto de quieren todo regalado, ¿cómo transformarla? Malva, yo quisiera participar ahí y lo hago más desde como aquí pongo, sin haberlo consultado con muchos de los docentes que acompaño, del ejercicio precisamente que venimos haciendo es cómo ellos, el gremio docente, no se siente reconocido como víctima y en serio ellos que han estado en contexto, en territorio, en medio de muchos actores del conflicto armado no son reconocidos como víctimas directamente ante todas las solo para ejercer su derecho al trabajo y su profesión, pero además ellos en una reflexión de un tema que estamos trabajando, ellos dicen, bueno, y esto que está pasando, ¿en qué le va a beneficiar a mis estudiantes? A esas víctimas que han sido, a esos otros actores que han sido víctimas del conflicto, ¿qué viene para ellos? ¿Qué garantía hay? Ejemplo, yo trabajo con instituciones rurales y rurales dispersas, que la mayoría tiene técnicas agropecuarias, eso está tan caído. Yo ahorita escuchándolas decía, qué pertinente sería si los gremios miraran cómo fortalecer proyectos de vida, cómo fortalecer el empleo, las dinámicas de todo lo que hacen estos muchachos en los colegios que tienen medias técnicas agropecuarias, pero que se quedan ahí porque no tienen cómo hacer una cadena de productividad, ¿sí? A mí se me ocurre, yo no acompaño la zona del valle, pero sí conozco las experiencias de mis compañeros que acompañan todas las instituciones. Y ¿qué tal? Entonces, porque sé del valle es que he escuchado más que están acá presentes, cómo sería que ellos reconocieran o al menos conocieran lo que están haciendo las instituciones educativas que tienen técnicas agropecuarias, pero que se quedan ahí en una cadena y que pues los muchachos se quedan sin proyectos, se quedan sin otras miradas, sin otras opciones y pues
son acogidos por otros actores, ¿no? Porque no sienten que hay una continuidad, una trayectoria educativa completa y además que esa trayectoria educativa completa termine teniendo unas trayectorias de vida significativas, ¿sí? A mí se me ocurre que ahí podría ser que en esos diálogos sociales sería muy importante que se mirara también a aquellos otros actores que están ahí en medio del conflicto, y digo que están ahí porque pues en las zonas que precisamente estamos acompañando, el conflicto está muy presente aún, ¿no? Y que hay muchas resistencias para hablar de lo que pasó, pero que se quiere hablar de lo que pasó para que eso no se siga repitiendo. Entonces yo creería que ahí hay mucha incidencia, que si quiero seguir acompañando, por supuesto, aquí mis apuestas son personales. Como yo les decía, hago parte de una universidad que acompaña un proyecto del Ministerio de Educación, pero no estoy en nombre de esa universidad, pero sí sé lo que estamos haciendo cada uno desde una impronta personal de los que acompañamos esos ejercicios. Yo creo que hay muchas opciones todavía para poder hacer agencia y dejar capacidad instalada, pero también escucharlos. Yo creo que el proceso del diálogo social, mirando a otros que de una u otra forma pueden estar invisibilizados, sería muy pertinente para hablar de construcción de paz desde el informe. Gracias, gracias Jacqueline. Me parece muy cierto esto de fortalecer los procesos, ¿no? Que es algo que la Comisión también ha mencionado frente a las desigualdades sociales y económicas, y es la falta de garantía para poder ellos mismos garantizarse un futuro en términos económicos, y poder dejar de depender un poco de lo que llaman esto de todo regalado. Me parece muy diciendo y me parece muy acompañado precisamente que los diferentes gremios, bueno, es difícil hablar también ahorita en términos entre gremio e institución, pero sí creo que el acompañamiento de los gremios a nivel territorial puede un poco encaminar esas iniciativas, ¿no? Esas pequeñas iniciativas territoriales en términos económicos, en términos de emprendimiento de los jóvenes que puedan tener un impacto más grande en términos de la comunidad, ¿no? No solo el emprendimiento económico de los jóvenes, sino que seguramente ese emprendimiento tiene un impacto a nivel familiar y a nivel de la comunidad, que a lo mejor es allí donde los gremios, las grandes empresas pueden tener una incidencia con estos colectivos. No sé si alguna tenga algún otro comentario o... Buenos días. Bueno, mi nombre es Laura, yo en este momento hago parte de Fundación Ideas para la Paz y creo que yo quedo como con dos ideas de un poco lo que se ha hablado. La primera es que no hay una fórmula, ¿no? Como no hay una fórmula para entrar en estos diálogos y que estos diálogos den un resultado específico. Siento que hay muchas iniciativas en distintas partes del país, pero no necesariamente lo que funcionó en el valle va a funcionar, digamos, en la costa, ¿sí? Entonces creo que partir de esa premisa es importante, lo que no quiere decir que de estas iniciativas no se puedan sacar unos aprendizajes que después sirvan para idear formas de replicabilidad de algunas iniciativas, ¿no? Entonces, eso por un lado, que digamos la dificultad o la complejidad de pensarnos unos diálogos y de pensarnos en la transformación es que no hay una fórmula que funcione en todos los territorios. Y dos, hablando justamente de el tema que tocaron ahorita, de lo colectivo que es tan importante, porque hay muchas iniciativas, pero muchas veces están trabajando de manera aislada, ¿no? Entonces también cómo buscar estas formas de articulación, de comunicación, en las que justamente se puedan poner o se puedan comunicar estos aprendizajes y estas dificultades y estos retos que existen, pues de cara también a buscar formas pues si bien no hay una fórmula, de buscar las mejores formas de entrar en cada contexto. Y pues ya también por último me parece importante lo que nombraban un poco al principio, de, pues de entender la dignidad de la víctima, no solo de esta persona como víctima, sino de esta persona que también tiene otras cualidades y otras
digamos, no solo es víctima, ¿sí? No solo entenderla como desde ese concepto de víctima que a veces puede ser algo como bastante estático y por ende no le da como paso a la transformación, sino también ver cómo estas mismas personas pues pueden buscar formas de, no me gusta la palabra superarse, creo que no es la idea, creo que no es la palabra correcta, pero pues también contribuir en este contexto de posacuerdo y de búsqueda de paz, sin necesidad de justamente estas medidas asistencialistas, ¿no? Entonces, como siento que a veces, bueno, esto ya es algo como muy personal, de que siento que a veces este concepto de víctima puede ser algo bastante estático, entonces parte de dignificar a estas personas es no verlas solo como víctimas, ¿no? Y creo que ahí quedaría. Gracias, Laura. Sí, sí, creo que has resumido justo los dos puntos esenciales de esta recomendación y es que la reparación aparte integral, como ya lo plantea la ley 1448, es justamente diferenciada, enfocada en los territorios, en las comunidades y en los diferentes aspectos en que las víctimas se reconocen como víctimas y por supuesto transformadora en eso que decías, pues no depender, no hacer medidas que vuelvan dependiente a las víctimas, sino también lograr superar, como bien lo dices, es difícil esos términos de superarse, pero si bien superar esas desigualdades sociales y económicas en términos del Estado y la garantía del cumplimiento de esos derechos para las víctimas. Yo creo que con esas dos ideas que nos deja Laura podríamos cerrar. Irene, no sé si tú quieras comentar alguna reflexión. Y Malvis, gracias. Yo estaba pensando ahora que el tema, bueno, donde nos enfocamos en la sesión al final de hoy es en esto de del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y pues es un tema difícil de abordar porque a mí me quedan claras acá como varias perspectivas. Creo que si pensamos que la dignidad es una atribución que el Estado, pensando el Estado que somos todas y todos, es una atribución que se le va a dar a la víctima, esa puede ser una visión, ¿no? Y la otra es que es un camino, una reestructuración de muchísimas cosas que va entonces a desembocar y va a contribuir a la construcción o a la reparación de esa dignidad de la víctima. Funciona un poquito como esto del empoderamiento de las mujeres, ¿no? El empoderamiento no es una atribución que uno le da a la mujer y toma, empodérese, no funciona así, sino que tiene que haber un cierto cambio, cierta reestructuración de muchísimas instituciones que encaminen entonces hacia un empoderamiento. Entonces decía, bueno, quizás el reconocimiento de la dignidad de las víctimas eh, también va un poco por ahí. Y pues nada, Malvis, agradecerte muchísimo por la facilitación del día de hoy. Creo que fue una sesión muy diferente a la que tuvimos la vez pasada, porque es un tema complejo, pero que hay bastantes cosas que rescatar para los resultados de esta segunda sesión. Se los estaremos haciendo llegar en el transcurso de la siguiente semana para que puedan revisar nuevamente el contenido y igual lo mismo con la grabación de la sesión. Muchísimas gracias a todas y creo que éramos todas, ¿cierto? Estaba por Sí, acá Nelson, pero no sé si al final se salió. Sí, muchas gracias a todas. Y pues nos vemos dentro de 2 semanas y estamos ahí en comunicación por medio del WhatsApp, ¿vale? Hasta luego, vale, muchas muchas gracias. gracias. Buen Muchas día. gracias. Está muy chévere esa posibilidad, lo que nos están enviando por el WhatsApp, que allí muy claro, muy preciso, como las Sí. conclusiones de estos avances de cada sesión. Muchas gracias, Irene, por eso. Y Súper Malva, bien, gracias a qué ti. bueno. Qué bueno. Gracias también. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buen Bonito día. día. Listo. Irene, ¿necesitas que me quede un rato? No, Luis, todo bien. Muchas gracias. Listo, chicas.